Finalmente, vamos a dar comienzo después de mucho tiempo de preparar esta charla. En primer lugar, y no es lo que estaba previsto, pero le vamos a dar las gracias a Federico Gómez y Marcelo Troncoso. Hemos escrito los discursos de presentación para no equivocarnos. Acá no tengo prendido el audio, pero no tengo audio acá. ¿Ahora sí? ¿Ahora? ¿Y quién será entonces? Bueno, problemas técnicos que van a suceder. Es la vida real esta. Eso mismo, perfectamente. Eso. Gracias, Jorge. ¿Qué sería de nosotros sin Jorge acá? Bueno, agradecemos y damos la bienvenida a los presentes en la sala Ramela del foro y a quienes se han conectado vía Zoom. Agradecemos también a las autoridades del foro, de abogados de la provincia de San Juan y a la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, REFEM 2065. Agradecemos también a la Municipalidad de la Ciudad de San Juan por permitir y trabajar conjuntamente para la realización del conversatorio Marcas Territoriales de Malvinas. Los abogados y abogadas del Instituto de la Cuestión Malvinas, del Foro de Abogados de San Juan, estamos muy contentos de poder concretar esta actividad cuyo tema acusa una vastísima profundidad y posibilidades de análisis crítico de la cuestión de las Islas Malvinas. Y contentos también por recibir en nuestra casa a dos grandes investigadores y ciudadanos comprometidos con la cuestión de Malvinas como son Marcelo y Federico. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a la charla. El estudio de las marcas territoriales de Malvinas supone el abordaje de los universos que expresa este tema de importancia nacional. Algunos de ellos manifiestan ideas opuestas a otros, hecho que denota su riqueza conceptual. Como afirman los autores en su obra, Marcas Territoriales de Malvinas, editorial Duncan, 2023, las marcas territoriales funcionan como un puente entre el pasado y el presente y también como una forma de analizar el espacio público como campo de expresiones políticas y relaciones de poder. A continuación expondrán. Marcelo Troncoso es profesor en Geografía, licenciado en Enseñanza de las Ciencias Sociales, con orientación en Didáctica de la Geografía, Universidad de San Martín, secretario de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, REFEM 2065 COFEI, integrante del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata. Federico Gómez, secretario ad hoc de la REFEM 2065, director del Laboratorio de Políticas Públicas hacia la Cuestión Malvinas, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, secretario del Departamento de Atlántico Sur, del Instituto de Relaciones Internacionales de la muy bien renombrada y siempre con tan buen aspecto Universidad Nacional de La Plata. Por eso escribo los discursos, porque siempre agrego cosas inoportunamente. Sin más preámbulos, le vamos a dar la bienvenida a los expositores para que nos hablen sobre este maravilloso y vastísimo tema de las marcas territoriales de Malvinas. Muchas gracias. Va a empezar Marcelo Troncoso, lo voy a dejar a él frente a los leones. Como buen guerrero que es de Malvinas, se va a hacer cargo de la presentación inicial. Bien, gracias. Disculpa, no podía desmutearme. Bienvenidos y bienvenidas. En principio, por supuesto, muchísimas gracias en nombre tuyo, Carlos, por la invitación a Federico y a mí. Sobre todo, bueno, del Foro de Abogados de San Juan y a todas las instituciones que se han sumado. Para Fede y para mí es muy importante también llevar a cabo nuestra primera presentación de nuestro libro por Zoom. Hemos tenido la posibilidad ya de recorrer, aunque sea parte de la provincia de Buenos Aires, desde donde estamos hablando, bueno, yo desde Capital Federal y Fede desde La Plata, pero más allá de eso, bueno, nos da la oportunidad obviamente de abrir otros espacios y poder llevar
el trabajo de investigación que, digamos, con tanta pasión y tanto amor y laburo hemos hecho en conjunto con Federico. Así que bueno, por supuesto son palabras de agradecimiento profundo y total hacia para con ustedes, y bueno, presentar este trabajo de investigación que venimos realizando ya desde tiempo con Federico, que tiene que ver justamente con algo que vos ya nombraste en un principio, Carlos, que son las marcas territoriales de la cuestión Malvinas. Bueno, ya que Fede me da la palabra para comenzar a charlar y empezar a presentar justamente este trabajo de investigación que hemos logrado llevarlo hacia un libro. Voy a contar un poco, como siempre digo, como la cocina digamos, de este trabajo de investigación que hemos hecho, desde dónde comienza, dónde parte, y bueno, después ya empezar a adentrarnos en todo lo que es el marco teórico justamente de esta cuestión, marco teórico y marco metodológico. Allá por el año 2017, ya desde la Red Federal de Estudios de Malvinas, este año cumplimos 11 años desde la creación, con investigadores e investigadoras de todo el país, de distintas universidades, tanto públicas como privadas, y de distintos centros digamos, observatorios, y bueno, en este caso foros sobre la cuestión Malvinas. Nos dedicamos justamente a hacer trabajo de investigación académico, digamos, con esta premisa a nivel federal, con investigadoras ya digamos, con cierta jerarquía en cuanto a su trabajo de investigación, que vienen ya hace mucho tiempo trabajando, pero también lo interesante e importante con jóvenes, ¿sí? Que tanto hombres y mujeres que se apropian de la cuestión Malvinas y también empiezan a investigarla. Y bueno, y concretamos siempre todos los años distintas actividades académicas, no solamente lo que tiene que ver digamos, con las jornadas que realizamos todos los años, sino con otros artículos justamente de divulgación científica, a lo cual intentamos recabar distintas temáticas con respecto a Malvinas. En nuestro caso, desde el año aproximadamente 2017, comenzamos a abrir un proyecto que tenía que ver justamente con la construcción de distintas marcas territoriales, que ahora voy a significar, a ver, ¿a qué establecemos en esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de marcas territoriales? Comenzó allá por el año 2017, recabando justamente muchísima información, en principio como si fuese un trabajo de hormiga, porque fue un trabajo bastante arduo, en principio también desde una visión más local, comenzando en la ciudad de Tandil, que fue el primer trabajo de investigación, que es de donde provengo, y desde allí, bueno, empezando a hacerlo mucho más a escala provincial y a escala nacional, y en todo nuestro territorio continental. Cuando hablamos de marcas territoriales, estamos utilizando un concepto de una socióloga argentina, que es Elizabeth Schelin, que establece que justamente las marcas territoriales son marcas físicas y espacios vividos y transitados cotidianamente, que tienen que ver con un pasado reciente doloroso, y la construcción justamente de distintas materialidades o de expresiones que son artísticas, estéticas, en el espacio público, como bien dijiste, Carlos, con respecto justamente a una cuestión que nos ha acarreado algún duelo o, digamos, digamos, cuestión traumática para la sociedad. En este caso hemos tomado este concepto para llevarlo a Malvinas, pero no pensando solamente en Malvinas a partir de un hito muy importante dentro de la historia de nuestro país, que tiene que ver con el conflicto del Atlántico Sur en 1982, sino complejizándolo mucho más que ello, ¿sí? Porque cuando uno quizás piensa que las marcas territoriales tienen que ver con todas aquellas construcciones que rememoran hacia la Guerra de Malvinas, hemos dado cuenta a partir, digamos, de este libro que, si bien son las que mayor porcentaje se expresan en nuestro territorio continental, también existen otro universo de marcas territoriales, otros universos que complejizan aún más y dan cuenta de cómo se aborda Malvinas en nuestro país, o cómo se expresa.
Y esta materialidad que se expresa en el espacio público tiene que ver justamente con construcciones de monumentos, de placas, de cenotafios, de murales, de arte urbano, de grafitis, de stencil, o sea, distintas expresiones artísticas estéticas que se dan en el espacio público y que interpelan justamente a la cuestión Malvinas. Entonces, dado este universo de marco teórico, nuestro objeto de análisis justamente son estas construcciones que se dan a lo largo y a lo ancho de todo el territorio continental. Con esto queremos decir que a raíz de empezar a generar toda una base de datos, provincia por provincia, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, llegamos a dar cuenta que quizás ya para la época de la pandemia, para el 2020, con el registro que íbamos teniendo con Federico, teníamos más de 3.500 marcas territoriales construidas en el país con respecto a Malvinas. Y esto, en comparación, nos hizo también dar cuenta que Malvinas es un tema, obviamente, que sensibiliza, es un tema que aún, más allá de expresar que es una herida abierta con respecto a la guerra de Malvinas, aún, se rememora en toda la sociedad argentina y siempre es un tema de debate y profundo. Y es un tema también para pensarnos justamente la construcción de estas marcas territoriales, para pensarnos incluso como nación. Y a partir de ello, empezamos también a darnos cuenta que si cada pueblo y cada ciudad tiene alguna expresión, en su mayoría, con respecto a Malvinas, existen también como monumentos construidos en todo el país, quizás de próceres de la construcción de justamente nuestra historia oficial nacional a partir del Estado-Nación, como San Martín o Belgrano, pero también que tienen que ver con la historia reciente, y que justamente esta historia reciente es Malvinas. Entonces, ahí comenzó el juego y la complicación, porque en realidad a partir de que empezamos a ver estas 3.500 marcas territoriales, no todas ellas expresaban, digamos, el mismo discurso, ¿sí? Existían algunas de ellas que quizás tenían que ver con la gesta de Malvinas, que reivindicaban la guerra, o que tenían que ver con algún excombatiente que entregó su vida digamos, en el conflicto del Atlántico Sur, y es parte de nuestros héroes, pero algunos otros que quizás tenían que ver con un hecho puntual de la guerra o cuestiones de compañerismo que se han dado justamente en el conflicto del Atlántico Sur, pero además veíamos que existían quizás otras que tenían que ver con la reivindicación territorial, esto de, digamos, que anuncie en análisis del discurso lo que tiene que ver con Malvinas, las Malvinas son argentinas, o otras que tenían quizás un carácter más religioso, otras que tenían una cuestión muy ligada al deporte, que venían quizás de aquellos estadios de fútbol, o simpatizantes o fanáticos de fútbol que construyen marcas territoriales en las que relacionan los colores de los clubes con Malvinas. Incluso hay todo un universo muy amplio y muy categórico con la figura de Diego Armando Maradona, que proviene justamente del Mundial 86, con aquel histórico partido de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, pero también podemos encontrar algunas que están relacionadas con lo que tiene que ver con lo antilitúrgico o lo antisistémico, porque esto también nos llamaba la atención con Federico, de que hemos logrado recabar aquellas que no plantean que las Malvinas son argentinas, sino que quizás en su frase expresan que las Malvinas son de la tierra, no son de nadie, ¿sí? Intentando ahí, obviamente, al sujeto que camina, que transita por ese espacio, generar un conflicto, ¿sí? O una controversia. O aquellas que establecen y dan puente o toman como figura a los británicos, a los ingleses como enemigo, y tienen que ver con digamos, del carácter reivindicativo denunciatorio, ¿sí? Fuera ingleses de Malvinas, piratas de Malvinas, etc. Junto a todo, digamos, ese amplio universo, ¿sí? También tenemos aquellas que están relacionadas a la memoria, y están relacionadas también digamos, a lo que es los derechos humanos. Por lo tanto, cuando comenzamos a recabar esta cuestión, dimos cuenta con Fede de que era necesario crear
y esto era, digamos, una vacancia dentro de lo que es el análisis académico a nivel nacional, de una especie de metodología para poder identificar cada una de estas expresiones estéticas simbólicas que se dan en el espacio público. Y algunas de ellas, bueno, ya las nombré justamente, ¿sí? Empezamos a dar cuenta y de notar que estas categorías eran distintas expresiones que se daban, si bien, por supuesto, la mayoría, como dije anteriormente, tenían que ver con o la gesta de Malvinas, o, por otro lado, lo que tiene que ver, digamos, con la construcción de memorias, entendiendo a la construcción de memorias como un campo de disputa en tensión permanentemente, logramos que obviamente esto no es digamos, un carácter acabado, sí, ya cerrado, sino que justamente como la memoria siempre a partir que va pasando el tiempo tiene un devenir histórico y aparecen nuevas voces que quizás son más invisibilizadas, pero que comienzan a tomar parte de lo que es el discurso en la arena política. Bueno, pueden aparecer nuevas como están apareciendo en estos últimos años, aquellas que están relacionadas con el género, ¿sí? Por lo tanto, nuestra construcción con Fede fue, a partir de tener esa enorme cantidad de marcas territoriales, comenzar metodológicamente a estructurar en ejes, porque era necesario. Y en esos ejes, que son parte justamente de la forma en que se divide nuestro libro en todos estos capítulos, comenzamos a trabajar con toda una metodología, en su gran mayoría cualitativa. Muchas de estas marcas territoriales que están creadas en todo el país, digamos, el encontrar, como nosotros como investigadores, encontrar esa información resultó bastante ardua. Pero hemos hecho, y en esto nos ha llevado muchísimo tiempo, bueno, pero lo hemos podido concretar, hemos hecho trabajo de archivo en distintos diarios a nivel, no solamente de capital, sino a nivel federal, pudiendo acceder a todos los archivos digamos, de los diarios provinciales. Con esto quiero decir que nuestra idea también con Federico era marcar no solamente una visión de la construcción, quizás de marcas territoriales que venían desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, sino que tratar de tomar todo el territorio continental, porque se expresa justamente en todo el territorio continental, y el archivo justamente en los diarios nos ayudaba junto a otras revistas, también a nivel provincial o a nivel nacional, de gran tirada o de gran circulación social. También hemos podido acceder a distintas entrevistas de aquellos digamos, artistas o grupos de artistas o colectivos de artistas que han creado estas marcas territoriales, lo cual da cuenta también de otras voces que queríamos con Federico visibilizar, porque son parte justamente de esta construcción y que hacen a todo lo que es lo anterior a la construcción justamente de o el monumento o del mural o de la placa y demás, que nos muestra justamente también todas las disputas que existieron, tanto en la elección del lugar, en qué expresión artística se quería realizar, de qué forma, y eso obviamente nos permitió poder comprender también lo que quizás no dice la marca territorial en cuanto a su interpretación. Por supuesto también, bueno, hemos tomado muchísima bibliografía que ya existe con respecto a Malvinas con ciertas temáticas, pero sí queríamos expresar que digamos, en esta obra, en este libro que hemos realizado con Fede, es digamos, un estudio pormenorizado, un estudio académico en cada una de estas, digamos, de estas marcas territoriales, que por supuesto no hemos incluido las 3.500, que ahí hubo otro tema de recorte dificilísimo, digamos, para poder elegir, digamos, cuáles son las que más expresaban el carácter por el cual hemos dividido nuestros ejes, y hemos terminado en 60 marcas territoriales, que por supuesto esto es como una especie de fotografía de un momento en el cual con esto obtenemos algunas de las marcas de las tantas que existen y que muchas han quedado afuera que quisiéramos incluir, pero por cuestión, digamos, de investigación y demás, dábamos cuenta que debíamos realizar un recorte.
Bueno, y a partir de, digamos, de toda esta construcción que fuimos estableciendo con la imagen propia, que esto siempre agradecemos a todas las personas que nos han ayudado porque el país es muy extenso. Muchas de las imágenes son propias, tanto de Federico o como mías, que hemos viajado por distintas partes del país en el cual hemos hecho el registro fotográfico, pero también muchas nos han ayudado muchísimas personas para poder concretar este libro, porque por supuesto hubiese sido totalmente imposible realizarlo sin la ayuda digamos, de mucha gente, a lo cual agradecemos infinitamente en cada presentación. El trabajo, bueno, justamente entonces de esta temática de las marcas territoriales consta en eso, ¿sí? Hay un universo amplio para poder, digamos, leer, para poder comprender que incluso no son lo mismo aquellas marcas territoriales que quizás se construyeron en la década de los 80, que fueron las primeras, donde el conflicto del Atlántico Sur todavía estaba muy vivo en la sociedad y con los distintos procesos que también generó la sociedad, a las que se construyen en los 90, los que se construyen en la primera década del siglo XXI y en la última década. Y eso también justamente expresa las distintas voces o cómo la memoria también se fue construyendo a medida que nos vamos alejando justamente del conflicto de Malvinas, aunque recordemos que muchas de ellas, y en este libro digamos, lo sostenemos, no refieren a Malvinas, sino que también refieren a otras reivindicaciones territoriales o hacen juego o puente a otras cuestiones. No quisiera hablar todo yo, igualmente, así, Fede, si querés, pues si no yo sigo, sabés que hablo, pero si querés sumar algo vos. Dale tranquilo que ya después nos metemos de lleno en la descripción. Bueno, sigo, perfecto. Si el compañero, amigo y colega me lo permite, seguimos. Bien, hay muchas características que también podemos sostener con estas marcas territoriales, ¿sí? El análisis que hemos hecho con Federico, hay que dar cuenta que es un análisis construido desde la academia, ¿sí? con rigor académico, pero las marcas territoriales también en su expresión estética y artística son subjetivas. Por lo tanto, lo que nosotros justamente interpretamos de esas marcas territoriales con respecto al campo de las artes, por supuesto cualquier lector encontrar otras cuestiones que quizás no fueron involucradas en las marcas territoriales. Por otro lado, esto también es muy importante decir que la construcción de ellas mismas también no son, cuando se construye una marca territorial, un monumento o un mural, no es que no se van a disputar justamente en el espacio público. Entendemos que el espacio público también es un campo de disputa, es un campo político, por el cual también puede ser tensionado, y justamente Fede va a explicar una de esas marcas en las cuales tenemos, donde hay una tensión muy fuerte, y sobre todo en la construcción de memorias que traemos, no las 60 por supuesto, pero bueno, traemos como algunos ejemplos de lo que hemos analizado en el libro. Y esto también es muy importante porque entendemos y comprendemos que Malvinas, al ser digamos, de la historia reciente, las interpretaciones no son homogéneas, todo lo contrario, ¿sí? Las interpretaciones políticas, las de memoria y demás, hacen y dan cuenta de la cantidad de conflictos que quizás al día de hoy seguimos teniendo, o cómo debatimos la temática Malvinas, o cuestión Malvinas, o causa Malvinas. Entonces, en toda esta cuestión, es quizás lo rico digamos, en este desafío que nos propusimos con Fede, y en el análisis de todas estas marcas que hacen a la construcción justamente de Malvinas. Entender que las marcas territoriales de Malvinas se constituyen en todo el país no es un punto para nosotros menor. Sobre todo teniendo en cuenta que el conflicto en sí, o sea, el espacio, ocurrió en la Argentina insular, pero sin embargo, hay, digamos, una construcción muy fuerte en todos aquellos espacios, lugares, ciudades y pueblos que refieren a Malvinas, incluso sin tener
digamos, excombatientes, ¿sí? Tanto aquellos que regresaron como aquellos que quedaron custodiando las islas o nuestro mar argentino. Por lo tanto, eso también refiere a digamos, lo que significó en nuestra historia argentina y en nuestra historia reciente, por un lado Malvinas, pero también entender de que no es una construcción propia que viene de 1982, sino que tenemos casi 200 años y muchísimo tiempo más, ¿sí? También, que es un hito muy importante dentro de la historia de Malvinas, pero que Malvinas es mucho más amplio que la guerra de Malvinas, que esto siempre lo sostenemos para poder comprender y entender el porqué de esta cantidad de expresiones que se dan en nuestro país. No sé si, Fede, querés que empecemos quizás a mostrar algunas de las imágenes. Bien, Por supuesto que sí, si querés tomo yo la palabra, así te doy descanso. Puedes Descanso a la tomar un poco de voz. agua. Bien, Sí, sí, olvídate. Me perfecto. hago cargo yo. Mm. Y le voy a pedir al amigo Carlos que por favor, si nos puede reiniciar la presentación de PowerPoint, sería genial. Perfecto. Bueno, lo que te voy a contar, Marce, que está primero tu análisis de marca. Pero antes de darte la palabra, si les parece bien, primero agradecer nuevamente a Carlos, que fue quien nos convocó a este encuentro hoy por la tarde, y por supuesto a todas las instituciones que no solo acompañan a Carlos en esta iniciativa, sino que lo respaldan, ¿no? En poder construir la cuestión Malvinas en San Juan, en un foro académico tan importante como es justamente el ámbito de los abogados, y precisamente en lo que es el Instituto Malvinas, de la cuestión Malvinas. Así que agradecemos desde ya en la figura de Carlos a todos los integrantes del mismo, que por supuesto nos está abriendo el espacio para hoy. Agradecer a los que nos están acompañando de manera presencial allá en San Juan, y por supuesto a los amigos y familias, porque veo familia por acá dando vuelta, que nos está acompañando en la virtualidad, al amigo Oscar Mastropierro, que desde Tandil siempre nos hace el aguante, así que Oscarcito, un abrazo gigante, bienvenido nuevamente a la tierra patria. Así que bueno, dicho esto, acompañando lo que planteó Marcelo en cuanto a lo que fue el proceso de desarrollo de la investigación en torno a la construcción de ese concepto, ¿no? Marcas territoriales como algo no lejano a la vida cotidiana de cada uno de nosotros, sino justamente algo que nos interpela cotidianamente cuando transitamos la ciudad, el pueblo, las autopistas, las rutas. O sea, la marca territorial como una materialización de Malvinas en el día a día de cada individuo es algo concreto. Lo vemos en plazas, monumentos, placas, murales, grafitis, stencils. Cada vez que estamos por la calle y vemos una intervención urbana, y en este caso referidas a Malvinas, y al apreciarlo, no meramente mirarlo, apreciarlo y tratar de buscar el significado, nos está interpelando. Esa marca territorial modifica algo en nosotros que justamente hace que nos sintamos en la necesidad de saber por qué está esa marca ahí. ¿Qué busca transmitir esa marca? ¿Qué busca modificar en nuestra visión? Por eso nosotros, a partir de la investigación que hicimos con Marce, como dijo él, ya hace unos cuantos años que iniciamos este proceso, al principio pensábamos, bueno, hay que empezar a juntar imágenes. Hay que juntar imágenes. Juntemos imágenes. Claro, cuando quisimos ver, ya teníamos más de 3.000, estábamos, pero pasadísimos, y en un momento tuvimos que decir, cortemos acá, porque si no, primero, no va a haber drive que aguante, y segundo, no vamos a dar abasto para el análisis de estas marcas. Entonces, a partir de iniciar un proceso de estudio de cada una de las imágenes que habíamos podido conseguir de manera propia o a través de gente que nos fue acompañando, empezar a trabajar sobre las imágenes. Y a partir de eso, justamente, iniciamos un proceso de clasificación de estas marcas. Un proceso de estudio teórico, de construcción teórica de estas marcas que, con orgullo podemos decir que es algo original nuestro, de Marcelo y mío, en función de construir algo tentativo que nos ayude no solo a identificar las marcas, sino que nos ayude en el abordaje para comprenderlas. Y bueno, a partir de eso dijimos, no nos podemos quedar con esto, no podemos ser tan egoístas y solamente mostrarlos
cuando hay un congreso, un encuentro, una charla, sino tenemos que materializarlo en un libro. Y qué mejor que la cuarentena para empezar a escribir el libro, ¿no? Creo que de la cuarentena, si en algo nos ayudó, mientras estuvimos encerrados, fue, bueno, tenemos el tiempo disponible como para empezar a trabajar en una publicación. Y bueno, acá está. Llegó el libro que se tomó sus días, no lo voy a dejar de reconocer, y que Marce estuvo atrás dándole. Llegó finalmente, y bueno, a partir de esto, hoy nos encontramos acá. Dicho esto, si quieren, y a partir de esto, damos inicio a el análisis de la selección de cuatro imágenes de marcas territoriales que, para los que ya nos han acompañado, no son las de Maradona. Atenti, no son las imágenes de Maradona que ya hemos analizado en otros encuentros, sino que son cuatro imágenes que son representativas de lo que hemos nosotros denominado ejes. Estos ejes constitutivos de la construcción teórica nos van a permitir identificarlos según el metamensaje que buscan transmitir estas marcas territoriales, pero asimismo la constitución material de la marca territorial. Si bien las cuatro que vamos a analizar tienen características similares entre sí, están hechas a través de la técnica de muralismo o a través de la técnica de grafiteado, no son placas, no son monumentos, no son bustos, sí tienen diferencias abismales en el metamensaje. Y es lo que hoy buscamos con ustedes transmitir, de que justamente las marcas territoriales materializan un universo gigante de significantes en torno a Malvinas. No hay un solo discurso unánime sobre Malvinas, no hay un solo mensaje monopólico sobre Malvinas, y no hay una sola apropiación, por más que muchas veces uno entienda que sí, sobre lo que es la construcción de Malvinas. Hay, a mi entender, y esto lo digo yo, Federico Martín Gómez, hay una construcción de Malvinas por cada uno de los ciudadanos argentinos que habitan el territorio continental argentino. Vuelvo a decirlo, hay una construcción de la cuestión Malvinas por cada uno de los argentinos que habitamos el territorio continental argentino. Después hay otros territorios que ya vendrán análisis a futuro. Me callo la boca porque Marce me está pateando por abajo de la mesa desde Capital Federal, pero bueno, justamente la idea es esa, materializar que Malvinas justamente se construye en función de un significante, de un mensaje, pero que hay uno por cada uno de los argentinos que habitamos. Podemos decir unánimemente que las Malvinas son argentinas, y quizás mucha gente no esté de acuerdo. Les llamo la atención, quizás mucha gente no esté de acuerdo con ese significado, porque encontramos marcas territoriales que demuestran lo contrario, o que buscan transmitir esa posición contraria a lo que nosotros decimos la liturgia malvinera. Ahora bien, sí, algo tiene que quedar en claro, es que no hay un discurso monopólico sobre Malvinas. No hay una apropiación unívoca sobre Malvinas. A partir de esto, le doy la palabra a Marce, que va a mostrar la primera marca territorial, para después sí abrir el debate, la charla, la tirada de piedras, de botellazos y el intercambio de insultos entre todos. ¿Le parece? Marce. Bueno, bien, Carlos. ¿Querés pasar a la segunda placa? Se me ha pasado en la computadora, pero no lo veo. Nosotros lo estamos viendo, así que eso despreocúpate. Yo para que todos lo puedan ver allá. Por ahí tenés que habilitar edición, quizás puede ser para que lo puedas mover. Ahí está. Bueno, pasamos a esta primera interpretación, que es, digamos, yo siempre digo que este es el caballito de batalla para mí, para el análisis, y es además
para mí el despertar que tuve y que tuvimos también justo con Fede, sobre el análisis de las marcas territoriales. Por varias cuestiones que ya voy a ir explicando. Pero bueno, esta es una marca territorial que la introducimos dentro digamos, de nuestro libro con Fede, en este eje antilitúrgico, ¿sí? O antisistémico, que en este caso tiene que ver con, voy a darle que este título, una crítica a lo que es el conflicto del Atlántico Sur, y ya vamos a ver por qué y cómo está expresado y cómo se materializó. Aquí tenemos arte urbano, ¿sí? Esto es en la ciudad de Ciudadela, partido de 3 de febrero, muy cercano a la autopista del oeste, muy cercano a Capital Federal también, y en un espacio que realmente llama la atención, y no, porque es un espacio que sí tiene mucha circulación, porque es la bajada de la autopista del oeste para ingresar hacia Ciudadela, pero no es un espacio muy visto. Si uno no está muy atento, no ve digamos, esta marca territorial. Y fue realizada en el año 2015 por un colectivo de artistas, entre los que se encuentra un muralista hoy a nivel internacional reconocido, con muchísimos premios, que es Martín Ron. Martín Ron, esto es el inicio, digamos, de su carrera artística, donde nombra a Martín Ron, pero también son otros y otras los artistas que hicieron, digamos, esta marca territorial, que lo que tiene de interesante es un estudio pormenorizado de lo que fueron quizás digamos, una visión crítica de lo que fueron los medios de comunicación digamos, en el conflicto del Atlántico Sur. Y ahora ya vamos a ver bien por qué. Nombramos justo, digamos, esta marca territorial dentro del eje antilitúrgico o antisistémico justamente por esta cuestión, porque acá hay una fuerte crítica a lo que es el conflicto del Atlántico Sur y enmarcada justamente hacia los medios de comunicación y al papel de distintos actores internacionales que ingresan dentro de este conflicto. Como ahí verán, ahí vamos a analizarlos en 3 ejes, ¿sí? O sea, como en 3 partes. Una parte que es la que se cuenta la parte inferior, donde hay un niño. Después vamos a hablar de la segunda parte, donde hay 2 personajes bestiarios, y una tercera parte que vamos a tratar de descifrar justamente quién es. En la parte inferior estamos viendo acá, digamos, en toda su composición, en toda su iconografía, estamos viendo un teatro de títeres. Un teatro de títeres que está siendo visto por un niño, y ese niño, obviamente, lo único que está viendo, como se ve en cada teatro de títeres, es solamente lo que se encuentra dentro de las columnas con los títeres, que en este caso, por supuesto, bueno, entenderemos que son Galtieri por un lado y Margaret Thatcher por otro. Pero no es cualquier niño en esta interpretación, es un niño que tiene un guardapolvo blanco, ¿sí? O sea que proviene de la educación pública, y es un niño que no es ni rubio, no es ni digamos, colorado, no es castaño, sino que es morocho. Y no es al azar justamente esta elección, porque si empezamos a ver, digamos, en todo lo que es la construcción de distintos imaginarios o de circulación social, de incluso libros de textos, en nuestra Argentina, desde principio del siglo anterior, ¿sí? Siempre se representó al niño que viene de los sectores populares, que va hacia la escuela pública, morocho. Entonces esto ya va marcando como un eje que tiene que ver también con, como que estaría representando parte de la Argentina desde la educación. Ahora, ese niño está viendo a 2 figuras. Vamos en principio a la figura de Galtieri, donde Galtieri aparece, tanto Galtieri como Margaret Thatcher aparecen personificados en lo que serían personajes bestiarios. Estos personajes bestiarios eran lo que generalmente circulaba en distintas revistas de gran, digamos, divulgación nacional y de gran circulación social, como Gente, 7 Días, revista Somos, o incluso diarios como Clarín, La Nación, Crónica, digamos, en lo que fue el conflicto, que representaban a
sobre todo más a Margaret Thatcher, lo representaban como estos personajes bestiarios, ¿sí? A Galtieri lo vamos a ver, en principio, si vemos de arriba hacia abajo, lo vamos a ver con la gorra digamos, del ejército militar, pero con una cuestión particular, que esa gorra digamos, en el medio tiene una copa, y sería como una copa de vino, haciendo alusión a esa construcción que se dio digamos, en ese momento de la historia de hablar del Galtieri borracho. Y si vamos un poquito más digamos, con mayor detalle en una de las manos que él tiene, no la que tiene la pistola al agua, sino la otra, hay una botella también, podría interpretarse de vino, podría interpretarse de whisky, ¿sí? En la mano, bueno, haciendo esta significación de esta crítica digamos, al presidente de facto en ese momento. Y está constituido también de color verde, el color militar, pero además como un dinosaurio. Y acá se nos abre un poco el juego en esta interpretación, porque dinosaurios puede ser, y principalmente quizás uno lo primero que piensa es en la canción de Charly García, Los dinosaurios, que hace referencia justamente a la dictadura militar, pero también tiene que ver quizás con el dinosaurio como lo antiguo, lo obsoleto, lo viejo, lo caduco, ¿sí? Y que puede ser representado con el tipo de tecnología que utilizó Argentina en el conflicto del Atlántico Sur. ¿Por qué digo esto? Porque en la otra mano tiene una pistola, y es una pistola de agua, dando cuenta en esta diferencia que en la lucha contra Gran Bretaña, miembro de la OTAN, nuestro, digamos, arsenal era muy obsoleto frente a Gran Bretaña. Y que le está disparando, además, a Margaret Thatcher. Por otro lado está Margaret Thatcher, personificada como un escorpión. Y el escorpión generalmente, que esto era lo que más, y más después del 2 de mayo del 82, lo que más aparecía en las revistas y en los diarios digamos, de circulación nacional, como la traición, ¿sí? O sea, el escorpión vinculado justamente con la traición, y en su mano tiene un pulsador, que es una especie de control remoto, que podría llegar a hacer referencia justamente al hundimiento del Ara General Belgrano. Y también marcando justamente la diferencia tecnológica entre lo que sería el Estado argentino y el Estado del Reino Unido de la Gran Bretaña. Como fondo, este niño está viendo además un paisaje, un escenario que tiene que ver con digamos, el mar asociado justamente al océano, y es el espacio o el lugar donde aconteció justamente el conflicto del Atlántico Sur. Ahora, esta construcción también está enmarcada en columnas, y esas columnas no son cualquier columna, sino que son columnas griegas, que tienen que ver con la construcción justamente del pensamiento occidental. No es adrede esta construcción, ¿por qué? Porque también podemos personificar que la cuestión, digamos, de la columna con el pensamiento occidental y en el contexto histórico se da este conflicto en medio de la Guerra Fría. Y es un conflicto que se da en Occidente. Por lo tanto, también, digamos, los autores juegan con esta cuestión de personificar a estos, digamos, a estos personajes activos justamente del conflicto, que son Galtieri y Thatcher, dentro del escenario de la Guerra Fría. Ahora, vamos hacia la tercera, ¿sí? Digamos que es esta persona que está de saco y corbata, que siempre generalmente se personifica a través de lo que es el capitalismo, como, digamos, como modelo hegemónico de saco y corbata, que es quien está manejando a estas dos figuras. Y hay digamos, una iconografía presente dentro de esta marca territorial que nos da cuenta realmente de quién se trata ese personaje que no lo ve el niño, pero que está manejando justamente a los títeres. Y si estuviésemos personalmente, siempre juego con esto, quién creen a quién interpreta, pero bueno, vamos a hacerlo más acotado. Si ustedes miran entre la cabeza de Galtieri y la cabeza de Margaret Thatcher, aparece un símbolo que es el ojo masónico. El ojo masónico está presente en los dólares estadounidenses y justamente está apuntando hacia arriba. Bueno, quien está manejando estos títeres son los Estados Unidos de América, que tuvieron un rol
principal como miembro de la OTAN y aliado histórico y estratégico de Gran Bretaña en el conflicto del Atlántico Sur. O sea que si lo miramos otra vez, toda la composición desde abajo hacia arriba, es este niño que está viendo cómo dos personajes bestiarios dentro, digamos, del conflicto del Atlántico Sur están siendo manejados por un poder que no se ve, por un poder que está invisibilizado. Y si lo traemos a este eje antilitúrgico o antisistémico, es la gran crítica de este grupo de jóvenes que no vivió la guerra de Malvinas, ¿sí? Que tiene otra mirada totalmente alejada del conflicto, pero tiene una mirada crítica y de un análisis muy profundo, y sobre todo en esto que les estoy, digamos, comentando, hay muchas iconografías que hacen referencia de lo artístico y estético a cuestiones que englobadas, ¿sí? Marcan el punto final de esta marca territorial que tiene que ver con cómo los medios de comunicación manejaron la información entre el 2 de abril al 14 de junio y los medios de comunicación hegemónicos con respecto a lo que estaba aconteciendo justamente en el conflicto del Atlántico Sur en nuestras Islas Malvinas. No es menor el dato que digo que también son, digamos, generaciones que no han vivido la guerra, porque acá también se desprenden nuevas interpretaciones y se desprenden también nuevas construcciones de marcas territoriales que no están tan imbuidas en lo que es el conflicto en sí, sino que hacen una visión crítica. Sobre estas similares, también hay en otros, digamos, espacios que tienen que ver con el Mundial del 82, digamos, que hace como una especie de invisibilización de la patria mirando el Mundial 82 y dando la espalda hacia lo que pasaba en el conflicto, hay construidas en el país, lo que hace justamente que identifiquemos con Fede este eje como un eje también importante que da cuenta de expresión, como lo decía Fede, da cuenta de expresión a las distintas voces que se construyen con respecto al conflicto. Bueno, ahora tomo la palabra yo. Si les parece, vamos a ver la tercera placa. Carlos, si nos presenta. Perfecto. Bueno, a partir de lo que presentó Marcelo, de una forma espectacular, que justamente es ese proceso de concatenación de actores que se dan en la primera marca territorial analizada, vamos a presenciar esta marca territorial que vamos a ubicarla, como hizo Marce con la anterior, es en la ciudad de La Plata, en un edificio que está en el centro de la ciudad, que no voy a decir hasta el final qué lugar es, justamente para dar magnitud de lo que ha sido la intervención a través de la técnica de graffiti, explicando que, bueno, justamente grafiteado en el espacio público, la primera referencia que tiene es el anonimato. El anonimato y la rapidez al producir esa intervención. A partir de esto, y leyendo de forma rápida lo que buscaron transmitir en el mensaje, si uno posa la mirada sobre lo que es la pared en su totalidad, puede ver que dice, no son NN, son héroes de la patria, Malvinas volveremos, y está firmado por una agrupación que se identifica como B corta N, que bueno, haciendo una investigación como hicimos con Marce, pudimos advertir que es la vanguardia nacionalista, un movimiento que podría ser identificado como, por supuesto, de carácter nacionalista, como ellos mismos se identifican, pero con tendencia fascista, que bueno, tiene presencia en las ciudades de magnitud de nuestro país y puntualmente en conurbano bonaerense. Pero, ¿qué dice la marca territorial específicamente? Puntualmente, si la volvemos a analizar, dice, no son NN. O sea, la figura del NN, por supuesto, uno lo remite automáticamente por la construcción sociocultural que opera sobre la ciudadanía argentina a la figura del desaparecido durante lo que fue el proceso militar último que se desarrolló entre el año 76 y el año 83. Pero a partir de esto se buscó contraponer a un proceso que se enmarca en qué? Justamente en lo que fue el Plan Proyecto Humanitario para la Identificación de los Caídos en Malvinas, el PPH,
como se lo conoce de manera común en el mundo malvinero, vamos a decirlo así, vinculado a la identificación de aquellos soldados que habían permanecido sepultados en el cementerio argentino de Darwin bajo una fórmula que era muy cara para la democracia argentina, que era la figura del soldado argentino solo conocido por Dios. A partir de esto, esta marca territorial, si ustedes la vuelven a leer, dice, no son NN, son héroes de la patria. Malvinas, volveremos. O sea, fíjense cómo a través de una confrontación con algo que supuestamente alguien está planteando, la figura del NN, rápidamente contradice eso, reafirmando la figura de heroicidad del caído. O sea, entiende que el caído durante la Guerra de Malvinas ya es un héroe por haber entregado su vida por la patria. Y por supuesto busca contraponer en función de que no haya una asimilación en pos de una victimización de aquellos que ofrendaron su vida por la soberanía argentina en Malvinas. Y aquí es donde, por supuesto, nos introducimos de lleno en el universo de excombatientes. A partir de la reafirmación del Malvinas volveremos, por supuesto, con un gran, vamos a decir, discurso nacionalista, reivindicativo, podemos, justamente como plantea la identificación que está en el lateral de la foto, bajo el eje reivindicativo y proyectado hacia el universo de los derechos humanos en la construcción de la memoria, podemos observar con claridad que la fórmula Malvinas volveremos no solo es utilizada por los movimientos de derecha en la Argentina, de carácter nacionalistas, de carácter fascista, sino que muchas veces los movimientos políticos e ideológicos de izquierda utilizan la misma fórmula. Esto lo hemos encontrado en varias intervenciones urbanas que realizó el movimiento Quebracho, que también es nacionalista, es de carácter popular y de izquierda, que utiliza la misma fórmula. Llamativamente, firma Malvinas volveremos. Entonces aquí encontramos un eje de coincidencia en lo discursivo a partir de una contradicción, si uno quiere, de carácter ideológico, político, entre multiplicidad de actores. Ahora, retornando al mensaje original, fíjense que esta marca territorial fue reintervenida. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente podemos ver que hay espacios de la marca original que fueron tachados con pintura de diferente color. Fíjense, se tachó lo de no, se tacha lo de NN y se tacha la firma. Y se busca dejar de manera explícita la cuestión que hace referencia a son héroes de la patria, Malvinas volveremos. O sea, se ha buscado reforzar la idea de heroicidad, no buscando contraponer con el pensamiento original que buscaba colisionar o invisibilizar algunas voces que buscan asimilar al caído con la figura del NN, sino que directamente busca el aspecto reivindicativo positivo, el de reivindicar la figura de heroicidad del caído y de reafirmar la soberanía argentina a través de una acción propositiva, que es el de volver. Malvinas volveremos. Dicho esto, les cuento dónde está materializada la marca territorial. Ese edificio, que es un edificio público de la Ciudad de La Plata, es la antigua sede de la Comisión Provincial por la Memoria, sede de la cual hay un centro de excombatientes históricos de la República Argentina, pero también de la Ciudad de La Plata, que es el CECIM La Plata, el cual es el actor que por primacía ha llevado adelante el reclamo para que los soldados que figuraban como soldados argentinos solo conocidos por Dios, sepultados en Malvinas de esa manera, sean asimilados como figuras de NN. Por supuesto, contraponiendo y colisionando con otros actores vinculados a la cuestión humanitaria en el mundo de Malvinas, como es la Comisión de Familiares de Caídos de Malvinas y otros centros de excombatientes, entre ellos tanto que comparten este espacio reivindicativo como otros que pueden no encontrarse reflejados en el mismo. Fíjense la importancia de lo que es buscar apropiarse del espacio. ¿Por qué? Porque ir y hacer esa intervención mediante un graffiti, vuelvo a decir, la rapidez al hacerlo y el anonimato,
busca intervenir en un lugar que supuestamente representa una posición sobre Malvinas. O sea que busca disputar, busca contradecir, busca apropiarse simbólicamente de lo que es la cuestión Malvinas. Marce. Bien, y que además agrego una sola cosita ahí a lo de Fede, esto fue en inmediatez también justamente a las palabras en su momento del Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, que también estableció, digamos, que la figura de NN y donde, bueno, comenzó justamente toda esta discusión también en la arena política nacional y en, como decís vos, que me gusta, digamos, en todo lo malvinero, ¿sí? Así que, bueno, eso también trajo aparejado esta disputa en el espacio. ¿Podemos pasar, Carlos, a la siguiente? Bien, acá tenemos, como verán, son todas antagónicas, son todas diferentes. Si bien el objeto de análisis es el mismo, que son las marcas territoriales de Malvinas, bueno, estas son las distintas expresiones que se pueden llegar a dar justamente en el espacio público. Y la de Federico es de aproximadamente 2018, 2017, 2018. La anterior era del 2015. Bueno, acá nos retrocedemos a la primera década, ¿sí? Muy cercano a lo que lo que fue el conflicto, la finalización del conflicto, y esta marca territorial es del año 1988. Cambia también los actores que quieren construir esta marca, porque esta marca territorial, a la cual ya ahora voy a ingresar, es una marca territorial pedida por personal de la Fuerza Aérea Argentina. Acá ya tenemos otro tipo, digamos, de construcción. Y que también damos cuenta que la mayoría de estas marcas territoriales, las primeras que se construyen quizás en el país, tienen que ver con esta reivindicación justamente de la gesta y a la figura del héroe, aquel que entregó su vida por la patria. Lo cual no es menor dar cuenta de esto porque en principio la mayoría, digamos, de las Fuerzas Armadas en su conjunto fueron, digamos, de los primeros actores que construyeron marcas territoriales, ojo, no dejando de lado a otros actores, pero sí, digamos, en su importancia. Y este lugar es un lugar también muy simbólico, porque es el acceso a la base aérea del Palomar en la ciudad, digamos, en el partido de Morón. Base aérea que viene, digamos, la primera base aérea, que es, digamos, la primera construida en el país y la que tiene una amplia historicidad que excede, digamos, toda esta charla, con respecto a no solo los viajes que se han realizado hacia la Antártida, sino además que tuvo un papel muy importante en el acuerdo de comunicaciones entre el 71 y el 82, en distintos vuelos, pero además también lo ha tenido en el conflicto del Atlántico Sur. Y este eje lo hemos denominado, hemos incluido, digamos, esta marca territorial en un eje religioso. Que en la composición ahora vamos a dar cuenta el porqué, ¿sí? Pero siempre, como dijo Fede, el anterior es el anonimato, porque si bien está firmado por un, digamos, por un partido político, ¿sí? Por otro lado, acá, y ahí no tenemos el anonimato, acá sí, bueno, tratamos de referenciar a quién es el autor, ¿sí? Y el autor es un rosarino, digamos, José Pélez, que, digamos, en una cuestión expresa digamos, hacia lo que quería personificar la base aérea de Morón, tenía que ver con el homenaje a parte de los caídos de la Fuerza Aérea Argentina, teniendo en cuenta que esta base tuvo 7 caídos y aquí hay personificados 3 de esos caídos de la base, digamos, de Morón. Y el año también es importante comprenderlo porque estamos hablando, digamos, de 6 años después del conflicto, a lo cual todavía estaba muy latente, y bueno, la Fuerza Aérea con su participación justamente en la Guerra de Malvinas y en el lugar simbólico porque es la entrada principal a la base, realizó todo un conjunto escultórico que ahí se ve una pequeña parte, porque en realidad es mucho más grande. ¿Qué quiero decir con esto? El lugar que engloba y este sí es un monumento, el lugar que engloba este monumento es
una especie de capilla. Capilla que tiene, digamos, esta figura central y detrás un vitró que por cuestiones de luz y demás no se aprecia, pero un vitró con una cruz católica. Pero la forma que tiene esa capilla es la forma de un birrete. El birrete es el gorro que se utiliza en la Fuerza Aérea, por lo cual la personificación que se da justamente hacia ingresar a este lugar de conmemoración es como ingresar a una capilla a rendir homenaje a los caídos. Los caídos que entregaron su vida digamos, en el conflicto del Atlántico Sur. Y voy a empezar por la figura que está arriba, que es la más grande simétricamente, que es una figura mariana. Cuando hablamos de figuras marianas, son aquellas personificaciones femeninas, ¿sí?, que comienzan a construirse en la posrevolución francesa, que personifican generalmente a la república o a la patria, ¿sí?, desde su constitución femenina. Pero esta patria que tiene el frigio, digamos, en la parte superior, es una patria que tiene los brazos extendidos, y si lo estaríamos viendo desde abajo hacia arriba, da la sensación, ¿sí?, de estar recibiendo algo, ¿sí?, de estar, digamos, sosteniendo y recibiendo en los cielos, para que se pueda comprender, recibiendo, digamos, a distintos sujetos. Que esos sujetos están en una posición como de patetismo. Cuando digo de patetismo, tiene que ver con el arte, y que tiene que ver con el dolor, ¿sí?, con el trauma, esas figuras que se construyen desde el arte, e incluso hasta una visión como muy de Guernica, que hace que dos figuras, que son figuras adultas, que pueden ser los padres digamos, de aquellos que han entregado su vida, están sosteniendo en brazos a un cuerpo desnudo, ¿sí?, que hace una analogía con la muerte, ¿sí?, aquel que ha entregado su vida, que lo están sosteniendo en estas figuras de patetismo que son muy fuertes en los rostros de las personas que lo sostienen, y que, sobre todo, fíjense, debajo hay la personificación justamente de los aviones, que, por supuesto, como está justamente en la entrada de la base aérea, ese avión personifica sobrevolando las Islas Malvinas, que se encuentra parte de la mitad de la silueta de lo que vendrían a ser nuestras islas. Si ahora lo miramos de abajo hacia arriba, es las Islas Malvinas, el lugar del conflicto, es la fuerza aérea sobrevolando esas Islas Malvinas, y aquellos que han entregado su vida, vuelvo a repetir, 3 de 7, y siendo recibidos en conmemoración por la patria, ¿sí?, pero con una visión muy cristiana, ¿sí?, y una visión digamos, recibida en el cielo por haber entregado digamos, estas vidas. Sobre todo la cuestión y el carácter religioso también acá deviene de esa capilla que se forma con el birrete, haciendo una analogía, y sobre todo también por el vitró con la cruz. En este capítulo nosotros nos damos cuenta de 3 o 4 marcas territoriales que están relacionadas a lo religioso y a lo católico religioso, también por, digamos, la presencia de los rosarios, ¿sí?, del rezo antes de las batallas, digamos, de la presencia también de distintos sujetos católicos que generaban, o sea, distintos padres, curas que generaban misas en las islas, y donde incluso en el cementerio de Darwin, con las cruces, están cada una de las cruces repleta de estos rosarios. Bueno, muchas de las marcas territoriales del eje religioso hacen referencia o a rosarios, o hacen referencia a cruces católicas, o hacen referencia a vírgenes, y sobre todo la Virgen de Luján, la que más acompañó, ¿sí?, a nuestros excombatientes, tanto los que regresaron como los que quedaron custodiando las islas. Las estampitas y demás, bueno, todas estas figuras aparecen, que tienen que ver con objetos utilizados en la guerra, aparecen y también se conmemoran. También es muy interesante pensar que las del eje religioso son más cercanas en su construcción
al conflicto, ¿sí? Y mucho más alejada a medida que van pasando los años con respecto al conflicto del Atlántico Sur. Y un dato no menor, que este es el último, es que está construido en bronce. Y digo no menor porque el bronce siempre, desde la constitución del Estado-Nación, está reservado para grandes próceres o está reservado para héroes. Por lo tanto, la construcción justamente de este monumento en bronce da cuenta de, digamos, la visión a futuro y de la preservación del monumento a futuro, por lo que constituye en sí el bronce como elemento. Perfecto. Carlos, pasamos a la cuarta y última de las imágenes. Acá estamos, impecable. Bueno, ¿se escucha bien, no? Sí. Perfecto, me escuchaba como un zumbidito de fondo, pero debe ser por ahí los audífonos míos. Bueno, y hemos llegado a esta cuarta marca territorial que, ubicada en la ciudad de Avellaneda, en el conurbano bonaerense, podemos advertir, por supuesto, que es una técnica de muralismo. Muralismo que se buscó implementar eh, a través de una obra original, una inserción de un metamensaje vinculado al aspecto reivindicativo positivo soberano argentino sobre Malvinas. Empezamos primero advirtiendo que es paredón típico de barrio de cualquier ciudad de la República Argentina, donde con las cajas de luz, vas a saber de qué años, del año de ñaupa, diría mi madre, podemos observar cómo el artista plasmó una figura que automáticamente cuando la vemos todos, aquellos que hemos tenido acceso a leer a El Principito, la obra de Saint-Exupéry, de gran impacto en la construcción literaria del siglo XX, observamos El Principito y su Rosa. Por supuesto, como en un formato de sombras, contemplando lo que puede ser en la lejanía, en esa antananza, un atardecer o un amanecer. Por supuesto, El Principito acompañado de la rosa, ¿no? Esa rosa que muchas veces le generaba más interrogantes que certezas al mismo Principito, pero que bueno, era su compañera en esos días cuando vivía en su pequeño planeta. Ahora, este Principito que contemplaba ese paisaje, quizás algo melancólico, ¿no? Con los colores cálidos, tanto amarillo, rojo, rosa y algo anaranjado, de repente es interpelado de forma furibunda por un stencil que dice justamente algo vinculado a Malvinas. Y tiene una firma, la agrupación Coronel Dorrego. Fíjense que esa firma acompaña un metamensaje reivindicativo sobre lo que es Malvinas, ¿no? Malvinas a través de volveremos. Justamente, a partir de lo que podemos entender como una interpelación, donde la inocencia, vamos a decirlo así, del Principito, claramente representa la inocencia del pueblo argentino. Quizás la inocencia del año 82, o la inocencia misma que nos puede llegar a caracterizar en cuanto a nuestro reclamo soberano, que desde un espacio internacional, como es Naciones Unidas, buscamos contraponer contra las grandes potencias. Bueno, la figura de el volveremos, como habíamos hecho referencia en la segunda marca territorial que analizamos, justamente es interpelar a ese Principito, que en realidad no es el Principito. En la obra artística original, el artista denomina a esta intervención callejera, esta intervención urbana, como el Principanqui. Fíjense, como una suerte de mutación del Principito original, y a partir de la cual, argentinizando al Principito, o hasta incluso conurbanizándolo, de el Principito al Principanqui, podemos entender cómo de repente es interpelado con una acción posterior de intervención por parte de esta agrupación política en el mensaje original. Hoy ese Principanqui contempla no solo un amanecer, sino también contempla
la figura de Malvinas. Y justamente como cuando Marcelo hizo referencia a que cuando empezó en esto de buscar marcas territoriales, había dado con la obra de Martín Ron en torno a estas imágenes, a estos seres bestiarios, tanto la figura de Thatcher como la figura de Galtieri. Esta imagen, en lo personal, fue una de las primeras allá en el año 2017 que me cautivó. ¿Por qué? A través de un conocido que me la hizo llegar, un día él saliendo de su lugar de trabajo en Avellana me dice, Fede, me encontré con una pared y hay un nenito que está mirando algo y está en las Malvinas. Te saco una foto y te la mando. Cuando vi la imagen y advertí que era el Principito con la rosa en su pequeño planeta, que por supuesto el planeta está constituido por esas cajas de luz de un paredón de la ciudad de Avellaneda, pero que contemplando ese amanecer o ese atardecer, no lo sabemos, claramente es interpelado por esa figura totalmente, vamos a decirlo así, seria, de letras rígidas, pero con un metamensaje directo que es la cuestión reivindicativa de Malvinas volveremos. Fíjense, la inocencia interrumpida por el condicionamiento de un mensaje político. Quizás Malvinas se nos presenta cotidianamente en nuestra inocencia con un mensaje reivindicativo, en este caso positivo, o en un mensaje de carácter reivindicativo interpelador a las construcciones que hacemos o que han operado sobre nosotros como ciudadanos históricamente sobre Malvinas. Dicho esto, me gustaría ahora poder dar el espacio que junto con Marce podríamos hacer como un ida y vuelta con todos aquellos que nos están acompañando para poder dar respuesta a, esperemos, la mayor cantidad de interrogantes que hayamos dejado de certezas, ¿no? Porque si hubiésemos dado todo por sentado, bueno, nosotros queremos dar a conocer esta investigación, así que siempre dejamos mayor cantidad de dudas que de certezas para poder seguir investigando. Así que, Carlos, agradeciéndote nuevamente, te damos la palabra a vos. Bueno, creo que sin ninguna duda los agradecidos somos nosotros. Me parece que ha quedado clarísima la fuerza persuasiva que puede tener una marca territorial y lo importante que significa en la reivindicación. Por supuesto, teniendo presente otros universos a los que quizás nos creemos en la obligación de hacer frente con otras marcas territoriales que representen nuestro punto de vista. No es solo el estudio académico, no sé si se me escucha ahí, no sé si no es solamente el estudio académico ni la actividad política la que coadyuva a la reivindicación, sino también la actividad, si se quiere, artística, plástica, a través de las marcas territoriales. Esto fue lo que me llamó la atención poderosamente cuando el año pasado fuimos con Sole y con Ana. Ambas están embarazadas y Sole estuvo acá hace un momento, pero tenía que irse a hacer la ecografía, por eso es que no están hoy acá. La Plata les vino muy bien porque después de La Plata agrandaron la familia. Un dato que yo generalmente cuando no escribo las cosas hablo y hablo, pero prometo no hacerlo hoy. Un dato que me gustaría compartir es que, casualidad o no, serán los nervios de la charla de hoy. Anoche yo soñé con Margaret Thatcher. Fue así. No fue nada ni violento, ni discusión. Básicamente ella estaba en la Argentina durante el conflicto y yo tenía que sacarla del país porque se la querían comer. No sé por qué soñé eso. Lo tendré que conversar con mis terapeutas del colegio de psicólogos. Y la primera marca que vimos hoy fue la de Thatcher y Galtieri, que bueno, que la veía justamente en el libro. Lo muestro porque este libro queda para el foro. En un momento le vamos a pedir al doctor Pablo León que pase para recibirlo en nombre del directorio. Yo no sé si hay alguna pregunta, no tenemos micrófono. Si alguien quiere hacer alguna pregunta y pasar, puede hacerlo.
Si no, podemos continuar. Nosotros desde el instituto, y es una propuesta que llevamos al municipio de la capital, de acá de San Juan, fue hacer una marca territorial recordando un abogado, un colega nuestro. Por supuesto que no era un abogado de la rama común, sino que se trata del doctor José María Ruda. Pero claro, ¿cómo nos lanzábamos a hacer esta marca territorial sin profundizar en el estudio que ustedes habían hecho? Eso es lo que nos daba el por qué, el cómo, el dónde. Y otra cosa que me persuadió fue la apropiación del espacio. El espacio en donde no crece una planta, crece otra y ocupa el espacio. Entonces el espacio que no ocupamos, lo ocuparán otros. Pero bueno, si les parece, yo haría la presentación de la intervención del profesor Claudio Vera, director de Cultura, Turismo y Educación de la Municipalidad de la Capital, que nos va a hablar un poco sobre lo que significa el tema de las marcas territoriales en Capital. Él tiene mucho para contar. No ha podido estar hoy presente por una cuestión personal, pero nos apoya muchísimo. Es una persona que fue profesor mío de historia en el colegio y uno de los culpables de mi afición a la historia y a Malvinas. Así que yo personalmente lo quiero mucho. Voy a leer lo que teníamos preparado y le voy a dar la intervención. Si Marcelo y Federico me permiten, si ellos quieren agregar otra cosa más. Bien. La disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, San Pedro y Sandwich del Sur es de carácter jurídico. Por ello es necesario tener presente con claridad los fundamentos de derecho internacional que respaldan la soberanía argentina y concomitantemente saber expresarlos oportuna y elocuentemente. El doctor José María Ruda supo articular estos dos aspectos tanto en su rol de abogado como de diplomático y juez de la Corte Internacional de Justicia. Ante el Comité de Descolonización de la Organización de Naciones Unidas, pronunció el descargo que quedó en la historia como el alegato a Ruda, después del cual fue dictada la resolución 2065, Romanos 20, por la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero también como juez de la Corte Internacional de Justicia, intervino en el asunto Burkina Faso contra Malí, mediante el cual se estableció que el principio de lutis possidetis juris es de carácter universal y no solo regional americano, con lo que significa este principio para la reivindicación de soberanía argentina. Concretar entonces una marca territorial de Malvinas que rescate y divulgue la obra del doctor Ruda en relación a la reafirmación de soberanía es de estricta justicia y necesidad a fin de instar a la abogacía a seguir el camino de la recuperación desde el lugar que le compete y con las herramientas de que dispone. Dicho esto, le cedemos la palabra al profesor Claudio Vera. Adelante, Claudio. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlitos, por tu invitación para que como municipio acompañemos este rescate de un personaje que ha hecho tanto por Malvinas y que supera el conflicto, en definitiva. El conflicto nos ha marcado, es importante, es un momento de nuestra historia y está en nuestra memoria. Pero bueno, estas personas que fueron construyendo un argumento en el tiempo que ha servido para legitimar nuestros derechos, es valioso, lo agradecemos como municipio. Así que gracias por estar acá. Felicitaciones a los autores del libro de estas marcas territoriales, estas intervenciones en el espacio público, y este mensaje cargado de simbolismo. Es interesantísimo, me parece, podríamos desarrollarlo un poquito más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque hay que ser breve. De todas maneras, esto de estas intervenciones en graffiti, sabiendo por los grafiteros acá de nuestra ciudad que es como ustedes mostraron uno, es para ser intervenido. Ellos saben que es un arte efímero, pero que ha logrado permanecer en el tiempo como mensaje, ¿no? Lo cual, está cargado de simbolismo y en definitiva
cada mirada política, cada mirada filosófica, cada mirada nacional se ha apropiado a su modo de Malvinas, ¿no? Y eso es lo interesante, las múltiples maneras de entender que Malvinas es mío. Y eso, bueno, primero es una conquista, que todos vean a Malvinas como, independientemente, a lo mejor estén en las antípodas políticas de algún otro grupo, pero todos sienten que Malvinas es de ellos. Y eso es un logro social, generacional muy importante, ¿no? Así que, bueno, felicitaciones por el libro, me parece muy interesante. Si quiero mandarle uno a San Juan, va a ser muy bien recibido. Y bueno, Carlos se comunicó conmigo, ha sido un excelente alumno, nos seguimos viendo, tenemos una gestión de puertas abiertas en la Municipalidad de la Capital, tanto los familiares de Cayo de Malvinas como las agrupaciones de Malvinas de la ciudad o de la provincia nos vienen a ver y en la medida de la posible tratamos de gestionar algo juntos, porque ocasionalmente uno está en la función pública, pero también pertenece a instituciones civiles, digamos. En este caso yo la Junta de Estudio Histórico. Y muchas veces uno se cansa de golpear puertas, de luchar, de pedir a los socios colaboración con sus cuotas para tratar de sacar una fotocopia o algo. Entonces por ahí del otro lado ve la importancia del Estado para acompañar estas distintas expresiones artísticas, históricas, etcétera, etcétera, para que logren concretar sus objetivos en definitiva. Cada una de estas, los sanmartinianos, belgranianos, etcétera, etcétera, representan una porción de memoria, llevan una carga simbólica en sus espaldas y qué mejor que el Estado tiene que acompañarlas. Así que, bueno, cuando Carlos propuso esto, hablé con Mariano Grafiña, que es el secretario, mi jefe en definitiva, para ver en dónde podíamos hacer este homenaje, en qué espacio público en definitiva, ¿no? Entonces, Capital tiene barrios, calles, no lo hemos puesto nosotros, ya lo tienen, ¿no? Desde antes, ¿no? Hay un barrio que los vecinos decidieron ponerle héroes sanjuaninos caídos en Malvinas. Entonces, el acto del año pasado lo hicimos ahí. Obviamente, ¿cómo no hacerlo ahí si ya la comunidad se ha apropiado de este tema, en definitiva, y lo sintieron mucho, digamos. Entonces, bueno, nos sumamos a ellos, en definitiva, ¿no? Así que, bueno, nosotros tenemos frente a nuestro cementerio municipal un memorial de Malvinas, donde como hemos tratado, el año pasado nos pidió la gente de Facama que, bueno, esa placa se había colocado hace más de 15 años, así que tenía un nombre que no era sanjuanino y le faltaba un nombre. Así que, bueno, es cuestión de decidir, sacar la placa, llevarla donde corresponde, se colocó el nombre correcto. Hace 2 años se hizo ahí nuestro homenaje a Malvinas, donde se colocó una réplica de una cruz del cementerio de Darwin. Son espacios simbólicos de fuerte memoria. Insisto, Carlos sabe, no me voy a extender, que por ahí en la gestión pública uno tiene que ser muy creativo. Y bueno, eso fue cuando colocábamos la cruz la tarde anterior, todos terminamos con las manos llenas de pintura, porque en definitiva habíamos pensado en hacer otra cosa, y se vino abajo, y bueno, un cuñado mío que es carpintero hizo esa cruz en una noche, y la pintamos, en definitiva se logró el cometido. Y ese es el hito número 1 del circuito que tiene la ciudad de necroturismo. En definitiva, arranca con la memoria de nuestros héroes de Malvinas, en un recorrido que uno dice, bueno, necroturismo, es un circuito muy demandado en la ciudad, por escuelas secundarias, es un espacio de Capital que nosotros buscamos mucho desarrollar, generar puntos de cultura en nuestro espacio que no sean en los espacios usuales, donde no toda la gente puede ir, donde no todos los vecinos se pueden acercar. Así que en definitiva, desarrollar algo ahí era darle la oportunidad a los vecinos para que también esas expresiones de la cultura y de la memoria también se apropien ellos, sea parte de ellos, en definitiva. Así que, bueno, está autorizada la posibilidad de hacer este homenaje para septiembre, lo habíamos pensado, está el espacio, está el sí de las autoridades municipales para que esto se haga, así que, bueno, es nuestro rol, en definitiva, acompañar a las asociaciones, instituciones del medio para que, en definitiva, bueno, se genere un espacio de memoria que cuando es en conjunto con estas asociaciones, uno, bueno,
se siente muy feliz, porque no es un acto político para una foto, sino es un acto pedido donde, bueno, sabe uno que, bueno, no solo el municipio lo va a cuidar, sino todos aquellos interesados que participaron en la construcción de esta propuesta, en definitiva. Así que, bueno, gracias a ustedes, gracias a los autores del libro. Si quieren mandar algunos a San Juan, va a ser muy bien recibido. Excelente trabajo. Bueno, es un trabajo universitario de investigación. Esa investigación cualitativa es muy interesante. Así, pero lo vamos a dejar ahí porque el tiempo es tirano. Así que, bueno, muchas gracias, ¿no? Felicitaciones. Gracias, Carlos. Por favor. Gracias, Claudio. Sé que estás con tu recuperación y has hecho un esfuerzo por estar hoy acá, así que vamos a seguir en contacto. Voy a ir con el termo y con el mate para ver el cómo, el dónde, el cuándo y lo más importante, el cuánto. Pero Dios mediante, si es de Dios, esto sale. Así que sin lugar a dudas va a ser así. Nos parece justo. No creo que exista una marca territorial de Malvinas en homenaje a un abogado. Luego de esto, por supuesto, llegará la marca territorial homenaje a una abogada. Corresponde. Las hay muchas mujeres que han luchado por Malvinas, actuales, Frida Armafirter, Ana Pastorino y muchas más, Virginia Gamba, muchas más. Así que sí, creo que hay más mujeres que hombres incluso en la lucha. Como ya estamos sobre la hora, yo, si no hay nadie más en el chat que quiera hacer alguna pregunta, por supuesto, está Mastro Pierro ahí, que le agradecemos también la participación presente siempre, malvinero nato. Le pediría que al doctor León, si pasa para que quede en la grabación, haremos entrega del libro que ya queda para la biblioteca del foro y que desde hace un tiempo estamos tratando de formar una biblioteca propia de la cuestión de las Islas Malvinas. Y creo que el foro hoy por hoy son alrededor de 10 libros, pero van a ir creciendo y cualquier persona que tenga acceso a la biblioteca hoy puede realizar un estudio simplemente por curiosidad. Y hoy queda en nuestro foro, doctor, le agradecemos. Muchísimas gracias a los autores por la claridad que han tenido en la exposición. No, está bien, va a ser más cómodo. Muchísimas gracias a los autores del libro por la exposición tan clara y tan bello de los términos que han utilizado y las ilustraciones que han tenido. Muchas gracias también a vos, Carlos, por la ferviente actitud que tenés para llevar adelante este instituto. Te felicito realmente por cómo las cuestiones que estás llevando, y este tipo de eventos nos beneficia a todos y, bueno, obviamente agrandar los libros en la biblioteca y con temas tan internos, tan propios, tan sufridos de parte de nuestra sociedad, es un honor. Así que te agradezco mucho el libro, le agradezco mucho también a los autores la posibilidad de que lo hayan enviado, y bueno, ahora mismo lo agregaremos a la biblioteca del Foro de Abogados de San Juan. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Bien, por mi parte y según lo prometido, no voy a hablar fuera de lo que he escrito. Simplemente quiero otra vez, y cayendo en un lugar común, dar las gracias. Marcelo, Federico, sinceramente gracias. Para nosotros es importantísimo poder haber concretado finalmente, y después de mucha agua bajo el puente, una actividad con la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, de la cual somos orgullosamente parte, aunque quizás no participamos como quisiéramos, nos perdimos lamentablemente las jornadas de Tandil, pero ya tengo un trabajo y espero tener 2 para las próximas jornadas, que me gustaría
que hablen brevemente de cuándo van a ser y dónde, y bueno, luego de esto sí damos por cerrada la charla. Bueno, en principio, bueno, muchísimas gracias por todos los agradecimientos. En esto, bueno, con Federico, cuando uno escribe un libro no sabe quizás el impacto que puede llegar a generar, y esto éramos conscientes con Fede, pero todas esas palabras de agradecimiento y bueno, de interés sobre todo por la temática, obviamente nos nutre como para seguir investigando, porque a veces las investigaciones son muy solitarias. Pero bueno, sentir acompañado y todos los agradecimientos que nos han hecho y todas bueno, las bellas palabras, obviamente se agradece un montón. Puedo tomar, yo porque soy docente, puedo tomar 2 minutos para responder justo solamente una pregunta que hicieron en el chat, que me parece interesante. Que la pregunta hacía o daba cuenta justamente de algo que me parece muy importante, que dice respecto a la metodología, la propuesta de los ejes de análisis surgen previo a recorrer el territorio, Buenos Aires en su caso, o a raíz de recorrerlo. Bien, los ejes aparecen después. Lo primero que nosotros hicimos es, en forma muy sintética, recabar la cantidad, digamos, de imágenes, ya formar un archivo fotográfico, georreferenciándolo y armando una base de datos. Y a partir de esa multiplicidad, bueno, más allá de eso nos dimos cuenta de no solamente recorrer la provincia de Buenos Aires, sino muchas provincias del país, en distintos viajes que hemos hecho, por un lado Federico o yo, de buscar siempre, mientras uno va de turismo, yo voy a buscar marcas territoriales. Esa es la locura también que tengo por dentro, lo mismo que Federico, ni que hablar cuando estamos los dos juntos, en un mismo auto, también sucede. Eso por un lado. Y si van a aparecer nuevos ejes, si creemos la posibilidad de que aparezcan nuevos ejes, por supuesto que sí, porque eso tiene que ver justamente con la construcción de la memoria, que es dinámica, y que siempre aparecen nuevas voces que disputan en el campo, digamos, político, disputan la cuestión de Malvinas, porque entendemos a Malvinas también en su eje político, temático, social y cultural como un campo de disputas, ¿sí? Así como las últimas intervenciones han sido de este nuevo universo que no está incorporado dentro del libro, que en un próximo libro ya debiese estar incorporado, que es la perspectiva de género, que podría ser incorporado dentro de la construcción de memorias, pero bueno, ya debido a la gran diversidad de marcas territoriales que ya han aparecido, sobre todo con el rol de las enfermeras y de las aspirantes navales, o el rol de las madres, o digamos la personificación del regreso, donde aparece la figura femenina. Bueno, ese sería como un nuevo eje quizás a analizar, y seguramente aparezcan muchos más, porque justamente hay un devenir histórico donde nuevas voces que quizás mucho tiempo han quedado calladas, hacen eje digamos, en un nuevo tema con respecto a Malvinas. Sí, quería hacer esa intervención. Fede, ¿querés? No, por favor. Bien, y ahora se me fue la intervención tuya pensando justamente en esa respuesta. Pido disculpas, pero bueno, la idea, por supuesto, es en principio, lo volvemos a repetir, somos muy agradecidos, hablo en plural, porque nos conocemos mucho y sabemos que en esto si hablamos en plural, agradecemos mucho el espacio, agradecemos mucho la convocatoria, a quienes están ahí presentes y a quienes están también desde Zoom, bueno, por escuchar, por participar, por darnos, digamos, los minutos de un día laboral para escuchar nuestra presentación, eso también lo súper valoramos. Y en nombre tuyo, Carlos, ¿sí? Y de toda la gente que acompañó, que quizás no se ve atrás, equipo técnico y demás, también agradecer para que esta comunicación haya salido excelente. Y bueno, desde la Red Federal de Estudios de Malvinas estamos pensando ya así en un segundo encuentro. Todavía no está definido, pero ya tenemos una posible sede, no la voy a decir, ¿sí? Pero tenemos una posible sede que va a ser sede por primera vez y que va hacia el oeste de nuestro país, o sea que muy cercano a la región cuyana, de concretarse. Y bueno, que eso es lo que nos hace justamente también juntarnos, unirnos, compartir y siempre no olvidar el carácter federal que queremos tener con respecto a la red, de llevar nuestras jornadas, que ya vamos a ir por la número 17 jornada,
en 11 años, llevarlos también a distintos puntos del país en el cual podamos justamente mostrar las investigaciones que tenemos y, como dice Fede, poder debatirlas, discutirlas a lo que es la cuestión Malvinas. De lograrse sería para fin de año, para octubre, noviembre, ¿sí? Pero bueno, todavía falta definir esa cuestión con todo lo que lleva siempre acarreado la definición de una sede para realizar unas jornadas. Las últimas que sí, que estuvimos en la ciudad de Tandil, por suerte tuvo muchísima convocatoria. Tandil es una ciudad que también se liga mucho a la guerra de Malvinas y mucha presencia también de jóvenes a los cuales también nos llena de mucha alegría, sobre todo por esta transmisión generacional, porque también entendemos que son las nuevas generaciones las que tienen que seguir sosteniendo nuestro reclamo soberano hacia nuestras Islas Malvinas. Carlos, si me permitís una rápida intervención, por supuesto dejo picando que para el año 2024 San Juan sea sede de uno de los encuentros académicos de la REFEM. Listo. Y ahí lo dejo. Nos encantaría, la verdad que sí. Nos tenemos que preparar mucho, pero sí. La REFEM es uno muchas veces con el tema de Malvinas se siente solo, porque no todo el mundo lo siente o lo entiende como lo entiende uno, y en la REFEM uno no se siente solo. Es un lugar donde el Malvinas se entiende y se siente, y eso no tiene precio. Marcelo, Federico, Claudio, a los que se han conectado vía Zoom, a los asistentes en el Salón Ramela del Foro de Abogados de San Juan, muchísimas gracias. Esto ya queda grabado en el canal de YouTube y se va a ser publicado en la página del foro y en las redes. Creemos que con esto estamos malvinizando, dando difusión a una obra que ha sido tan bien vista y tan bien comentada. Y con esto damos por finalizada, siendo las 20:04, siendo puntuales, una virtud que no tengo, hoy sí. Les agradezco muchísimo y bueno, seguramente nos estaremos poniendo en contacto prontamente. Muchísimas gracias. Ahí estamos, Jorge.